Método Bowtie, tema 3, pros y contras del método. Vamos a empezar por los pros, por las ventajas que tiene este método, mencionando que es un método que permite ver, visualizar el evento de análisis, el peligro, la situación peligrosa, con sus causas y sus medidas preventivas de control, las consecuencias con las medidas de mitigación, en un solo esquema, en una sola representación gráfica fácil de entender, fácil de comunicar. Vamos a encontrar, como ya vimos en los esquemas que presenta ISO, el evento de análisis, las causas con sus medidas de control, consecuencias con sus medidas de control, todo en un solo esquema gráfico. Y se transforma, por lo tanto, en un método absolutamente intuitivo, muy fácil. Hacia la izquierda está las causas que generan el evento, hacia la derecha las consecuencias que generan el evento, como si fuese un eje temporal, y en el medio las barreras y medidas de control. Una condición para el método es que es un muy buen método para hacer un análisis causal, pero donde el peligro y las causas, junto con sus consecuencias, los mecanismos que desencadenan este peligro, son conocidos. Si hay poca información, si no se conoce por ser un peligro demasiado nuevo, demasiado novedoso, el método no sirve porque no sabemos cuál es la relación causal entre las causas y el daño, las causas y las consecuencias. Como ya mencionamos cuando vimos el tema de ISO 31000, es un método bastante fácil para confeccionar y para trabajar por trabajadores sin un alto nivel de preparación en métodos de análisis de riesgo, que en algunos casos, algunos métodos tienden a ser complejos, muy ingenieriles, mucha matemática, mucha física, muchas estadísticas. Y este es un método que se olvida de todo esto porque no pretende entrar en ese aspecto y se transforma en un método bastante fácil de aplicar por trabajadores con bajo nivel de preparación, como estoy reiterando. Es un método aconsejable donde además de tener que hacer un análisis causal del peligro, necesito desarrollar grupos multidisciplinarios y multisectoriales, porque es un método que no es muy sencillo, no es muy recomendable hacerlo en forma individual. Por lo tanto, si además tengo la problemática del problema de los grupos multidisciplinarios que no funcionan bien, problemas intersectoriales, poca colaboración, este es un método donde un determinado grupo se va a tener que poner a trabajar para desarrollar este mapa, este mapeo causal de un determinado peligro. Permite la gestión. Yo diría que tendría que corregir esta palabra, la gestión, porque no gestiona, permite el análisis de peligro clasificado como mayores, porque vamos a verlo cuando veamos la práctica, vamos a ver por qué permite la gestión de peligros del tipo mayores. También es un método para desarrollar, para aplicar posterior a un accidente de trabajo, donde yo quiero analizar el evento accidente de trabajo, qué desencadenó el evento de trabajo, analizo causas por un lado, consecuencias por el otro, y también se aplica y es muy recomendable para investigación de accidentes de trabajo. ¿Cuáles son las contras, las desventajas que tiene este método? Primero, que requiere muchas horas hombre para su trabajo, para su elaboración y para poder bajar y profundizar en el análisis. Sumado a esto que, como es un trabajo que se recomienda hacer en equipo, las horas hombres se multiplican por el equipo y nos da una cantidad de horas hombres más que interesante. Como el método vamos a ver que no prioriza causas, no prioriza consecuencia, no valora causa, no valora consecuencia, no prioriza ni valora medidas de control ni de prevención ni de mitigación, entonces a veces se tiende a perder el foco y se reduce y se incluyen muchas causas y se olvida, como dice acá en la presentación,
de la famosa regla del Pareto. Las 20 causas que generan el 80% de las consecuencias. Nunca hay que perder de foco aunque si lo que buscamos es hacer un análisis minucioso, esta desventaja de perder el foco e incluir demasiadas causas y demasiadas consecuencias se transforma en una ventaja. Cuando los peligros o los eventos de análisis son muy genéricos, muy específicos, o muy genéricos y pocos específicos, el método es muy difícil de aplicar. Se necesita que el peligro esté muy bien definido, muy específico y bien catalogado y contextualizado, sería el término más correcto para explicarlo. No es un método apto para ser desarrollado en forma individual. Se puede hacer en forma individual, pero al carecer una sola persona del panorama general de los procesos productivos, de los procesos de calidad, de los procesos de medio ambiente, de los procesos de mantenimiento, de los procesos de control, tiende a ser incompleto y a cometer muchos errores. Pero si alguien quiere hacerlo en forma individual, está bien, siempre y cuando se entienda la limitación del hacerlo en forma individual. Como ya hablamos, el método no detecta peligro ni situaciones que ocasionan daño. Yo necesito primero, para aplicar el método, haber detectado peligro o situaciones con capacidad de generar daño. No prioriza, no establece importancias o incidencias de las distintas causas. No me va a decir que la causa número 1 es más importante que la número 2 o la medida de mitigación número 2 es más importante que la 3. Para el método, todas las causas, todas las consecuencias, todas las barreras tienen el mismo valor, porque no se mete en valorizar ninguna de los elementos que aparece en el gráfico o en el modelo. No es un método de campo, esto no es un método para salir con una planillita tipo formulario y llenarlo como hay otros métodos que sí. No le estoy quitando valor a eso. Hay métodos que son métodos de campo y este es un método de laboratorio, un método de oficina, un método de trabajo en equipo en un ambiente tranquilo, en un ambiente donde se pueda trabajar distendido, en un torbellino de ideas como es la técnica más usada para este tipo de análisis. ¿Cuándo debería aplicarse el método? Como dijimos, cuando los métodos son conocidos, cuando los peligros son conocidos y hay suficiente información de la relación causa-consecuencia, causa-impacto, en un entorno de certidumbre. Si estamos pasando o es un peligro que se da en el contexto de incertidumbre, como lo fue el principio del COVID-19, entonces no es posible aplicar este modelo de Bowtie, este método de Bowtie, a el análisis del COVID, de cómo reducir el impacto del COVID, porque no había en su momento la suficiente información de las causas-consecuencias. Más allá de que el método se puede aplicar o se recomienda aplicar a peligros mayores, a veces el peligro mayor también hay que tener consecuencias, los peligros extremos, los peligros también llamados altos o de alto nivel de riesgo, posiblemente necesiten un análisis más detallado, más profundo, con mayor nivel de información, con donde podamos deducir cuál causa es más trascendente o más importante que otra, qué barrera de control produce más control, valga la redundancia, que otra barrera, cosa que el método de Bowtie no lo genera este tipo de información. ¿Cuándo no debería aplicarse el método? Cuando los peligros son poco conocidos. Cuando hay poco conocimiento de la relación causa-consecuencia. El método funciona cuando el peligro es conocido por, no solo conocido científica y técnicamente hablando, sino conocido por los integrantes del equipo que van a hacer el análisis de este peligro. Y se da en un entorno de certidumbre. Por lo tanto, si yo tengo incertidumbre respecto del comportamiento de la situación que voy a analizar, el método no me sirve. Tendré que aplicar otros métodos. Para peligros muy dinámicos o de corta duración, como por ejemplo en obras de construcción.
No es que no lo pueda hacer, el tiempo que me demanda realizar el análisis por el método Bowtie no se condice, no se equilibra con el corto periodo que dura una determinada etapa o un determinado evento en una obra. Y no quiere decir que no se pueda aplicar, pero donde los riesgos son bajos o como me lleva muchas horas hacerlo, me lleva mucho recurso humano en hacer y desarrollar este método, donde el riesgo es bajo, normalmente no se justifica aplicar el método Bowtie y habrá que analizar otro método de análisis que sea compatible, el costo del análisis sea compatible con el valor del riesgo que estamos o del peligro que estamos analizando.